Madre mía, vaya tema que tenemos hoy para nuestros Deep Dive. Desde luego un tema que no deja indiferente a nadie. El asesinato de JFK. Un caso que sigue fascinando y desconcertando al mundo. Tenemos extractos de El asesinato de JFK. Teorías y conspiraciones, un material, bueno, la verdad es que es alucinante. Lo que más me llama la atención es cómo se resaltan las discrepancias, las preguntas sin respuesta. Esas preguntas que, claro, alimentan las teorías de la conspiración. Exacto, y nuestro objetivo hoy es precisamente intentar arrojar algo de luz sobre este laberinto de información. Vale, pues vamos a ponerlos en situación. A ver. Dallas, 22 de noviembre de 1963, la comitiva de JFK avanza por la Plaza Dilley, pero antes de llegar a ese momento, Claro. ¿qué nos dice la fuente sobre el día de Kennedy? Bueno, pues el día comenzó como cualquier otro, con un último discurso en Fort Worth antes de partir hacia Dallas. ¿Y qué detalles curiosos encontramos en la fuente sobre ese discurso? Lo interesante es que en este discurso, sin saberlo, Kennedy estaba pronunciando sus últimas palabras al público. Uf, qué escalofríos. La verdad es que sí. ¿Y después del discurso qué? ¿Qué pasó? Kennedy se dirige a la base aérea de Carswell y luego un vuelo corto de solo 13 minutos. Ajá. Él lleva a él y a su comitiva al aeropuerto Dallas Love Field. Vale. A las 11:40 aterrizan y abordan el Lincoln Exxons. Un coche que se convertiría en un símbolo trágico. Sí, un detalle que a menudo se pasa por alto es que el coche iba sin la capota transparente. Ah, ¿y eso influyó en lo que pasó después? Pues algunos expertos sugieren que sí, que la ausencia de la capota hizo a Kennedy más vulnerable. Es un detalle que nos invita a reflexionar sobre cómo las pequeñas decisiones a veces pueden tener consecuencias devastadoras. Totalmente. Y tras subirse al coche, la comitiva comienza el recorrido fatídico, ¿no? Claro. ¿Qué ruta tomaron? ¿Qué puntos clave menciona la fuente? La ruta es esencial para entender la secuencia de los hechos. Vale. Avanzan hacia el centro de Dallas, con paradas para saludar a la gente hasta que llegan a la Plaza Dilley Ajá. a las 12:30, con 6 minutos de retraso. 6 minutos de retraso. Y en la esquina de Houston y Elm, la comitiva gira 120 grados a la izquierda. O sea, un giro bastante pronunciado. Sí, lo que obliga a reducir la velocidad justo frente al edificio del almacén de libros escolares de Texas. Ese edificio que es clave, ¿no? Clave. Es desde donde la versión oficial dice que Lee Harvey Oswald disparó a Kennedy. Sí, la fuente menciona que Kennedy se encontraba a solo 20 metros del edificio cuando se produce el primer disparo. 20 metros que cerca. Muy cerca. Y según la comisión Warren, fueron 3 disparos en total, ¿verdad? Sí, aunque como sabes hay mucha controversia. Mucha controversia, esa frase ya me pone en alerta. Ajá. ¿Qué tipo de discrepancias menciona la fuente sobre los disparos? La fuente destaca varios puntos. Primero, dudas sobre la trayectoria de las balas. Vale. Segundo, el tiempo entre los disparos no cuadra del todo. 3.5 segundos entre el primero y el segundo, y 4.88 segundos hasta el tercer disparo, que fue el fatal. Entiendo. Tercero, el estado de los casquillos encontrados en la escena no coincide con lo que se esperaría de balas disparadas. O sea que hay varias cosas que no encajan. Digamos que la versión oficial de los disparos tiene algunas lagunas que merecen ser exploradas con más detenimiento. Totalmente. Pero centrémonos en el momento del tiroteo. ¿Qué sucede inmediatamente después de los disparos? ¿Qué nos dice la fuente sobre el caos, la confusión que se desató en la Plaza Dilley? La fuente describe un escenario de pánico total. El primer disparo, según la comisión Warren, no alcanzó el coche. No, sino que rebotó en la acera e hirió levemente a un testigo, James Stegg. Vaya. Pero el segundo disparo sí alcanza a Kennedy por la espalda, saliendo por su garganta. Madre mía. Y aquí hay otro punto de debate. El gobernador Connally, que viajaba en el mismo coche, también resulta herido, Ajá. supuestamente por la misma bala que hirió a Kennedy. Eso es lo que se conoce como la teoría de la bala mágica, ¿no? Exacto. Una sola bala atravesó a Kennedy. Salió por su garganta, hirió a Connally en la espalda, le atravesó la muñeca y terminó alojada en su muslo. ¿Y la fuente apoya esta teoría o la pone en duda? Más bien la pone en duda. La comisión Warren fue muy criticada por defender la teoría de la bala mágica, que a muchos les parece improbable. Casi imposible. Claro, porque es que suena un poco a película, ¿no? Y un poco sí. Mientras tanto, Kennedy y Connally gravemente heridos, ¿qué ocurre después? Después del tiroteo, la limusina sale a toda velocidad hacia el Hospital Parkland. Claro. Pero a pesar de los intentos desesperados de los doctores, Kennedy es declarado muerto a la 1 p.m. Un momento que conmocionó al mundo. Sin duda. Connally, por su parte, fue operado de urgencia 2 veces ese mismo día y sobrevivió. Sí. Increíble, una tragedia que conmocionó al mundo, y con la muerte de Kennedy se abre un nuevo capítulo en esta historia. Un capítulo lleno de misterio y de preguntas sin respuesta. Así es.
La fuente también menciona que el cuerpo de Kennedy fue trasladado al Hospital Naval de Bethesda para la autopsia. ¿Qué información relevante encontramos en el material sobre la autopsia? Hay un detalle muy inquietante. Varias fotos y radiografías de la autopsia desaparecieron de los informes oficiales. ¿En serio? ¿Y se sabe por qué? Esa es una de las grandes preguntas que aún no tienen respuesta. De hecho, la fuente destaca 6 puntos específicos que siguen sin explicación y la desaparición del informe original de la autopsia es uno de ellos. Ya veo, parece que estamos ante un caso plagado de irregularidades y de cabos sueltos. Es como si alguien se hubiera esforzado por ocultar información crucial. No podría ser. ¿Qué otros puntos misteriosos menciona la fuente? Bueno, además de la desaparición del informe de la autopsia, también está la limpieza y modificación inmediata de limusina, las órdenes inusuales dadas a la escolta de JFK, y las dudas sobre la trayectoria de las balas, el posible papel de Oswald como chivo expiatorio, y los conflictos de interés entre el FBI y la CIA. Wow, esto se pone cada vez más turbio. Parece que hay muchas piezas de este rompecabezas que no encajan. Es un caso complejo, sin duda. Pero antes de adentrarnos en las teorías de la conspiración, me gustaría saber más sobre el supuesto asesino Lee Harvey Oswald. ¡Claro! ¿Qué información nos proporciona la fuente sobre su pasado y su posible implicación en el magnicidio? La fuente nos ofrece una visión bastante detallada de la figura de Oswald. Se nos habla de su pasado como ex-marín, de su deserción a la Unión Soviética, de su regreso a Estados Unidos, y de cómo, tras el asesinato de Kennedy, fue detenido por la policía de Dallas apenas 80 minutos después del magnicidio. O sea que lo pillaron bastante rápido. Sí, muy rápido. ¿Y qué pruebas se encontraron contra él? ¿Por qué se lo consideró el principal sospechoso? Según la fuente, se le acusó de la muerte de Kennedy y del oficial de policía J.D. Tippit, a quien supuestamente Oswald disparó tras el magnicidio. Vaya. Se encontraron huellas dactilares de Oswald en el rifle que se cree se usó para disparar a Kennedy, y testigos le vieron en el almacén de libros escolares poco antes del tiroteo. Parece que hay bastantes pruebas que apuntan a Oswald. Sí, pero la fuente también nos dice que Oswald negó los cargos en todo momento. Y lo más importante, nunca llegó a juicio. ¿Por qué no? ¿Qué le sucedió? 2 días después de la muerte de Kennedy, mientras era trasladado por la policía, Oswald fue asesinado a tiros por Jack Ruby. Jack Ruby. ¿Y quién era ese? La figura de Jack Ruby añade aún más misterio a este caso. Se sabe que era un empresario de Dallas con conexiones con el AMPA, pero sus motivos para asesinar a Oswald siguen siendo un enigma. Espera. Un empresario con conexiones con la mafia asesina al supuesto asesino del presidente. Esto parece sacado de una película de gángsters. Lo sé, es increíble. ¿Te acuerdas de que antes mencionamos que la policía de Dallas entregó todas las pruebas al FBI incluso antes de interrogar a Oswald? Sí, me acuerdo. ¿Y eso qué significa? Pues que el FBI fue la primera entidad en completar una investigación oficial. Vale. Su informe, entregado a la Comisión Warren apenas 17 días después del asesinato, concluyó que solo se hicieron 3 disparos y que Lee Harvey Oswald fue el responsable. ¿Tan rápido? ¿No te parece un poco precipitado? Bueno, la fuente menciona que la policía de Dallas estaba bajo mucha presión para resolver el caso cuanto antes. Y que el FBI trabajó con la información que tenía disponible en ese momento. Pero entregar las pruebas al FBI antes de interrogar al sospechoso. Suena un poco raro, ¿no? Es un detalle que ha generado mucha controversia. Como si quisieran quitarse el muerto de encima cuanto antes. ¿Podría ser? Y hablando de investigaciones oficiales, ¿qué nos puedes contar sobre la famosa Comisión Warren? ¿Cuál fue su papel en todo esto? La Comisión Warren, creada por el presidente Lyndon B. Johnson, fue la encargada de realizar la investigación oficial del asesinato. Su informe final, publicado en 1964, tras 10 meses de investigación, respaldó la conclusión del FBI. Oswald actuó solo. Pero si todo estaba tan claro, ¿por qué persisten tantas dudas y teorías de la conspiración? Porque, como ya hemos mencionado, hay muchas inconsistencias y preguntas sin respuesta. Y la fuente destaca que la Comisión Warren fue criticada por no investigar a fondo todas las posibles líneas de investigación. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, no se exploró a fondo la posible implicación de la CIA, de la mafia o de gobiernos extranjeros. Es decir, que la Comisión Warren no descartó por completo la posibilidad de una conspiración, sino que simplemente no encontró pruebas suficientes para demostrarla. Exactamente. Y esto nos deja con una sensación de incertidumbre de que quizás hay algo más que no sabemos, algo que se nos escapa. Y esa sensación de incertidumbre es precisamente la que nos lleva al fascinante mundo de las teorías de la conspiración, ¿verdad? Así es.
Y la fuente que estamos analizando nos ofrece un recorrido por las teorías más populares, las más inquietantes, las que nos hacen cuestionar todo lo que creíamos saber sobre el asesinato de JFK. Pues no sé tú, pero yo estoy deseando sumergirme en ese laberinto de conjeturas y especulaciones. Yo también, la verdad es que este caso es apasionante. Preparado para desentrañar los misterios que rodean la muerte de Kennedy. Totalmente preparado. Adentrémonos en ese mundo, ¿no? Ese mundo fascinante y a veces un poco inquietante de las teorías de la conspiración. Que la verdad hay algunas que son de película. Sí. Por ejemplo, la fuente menciona la posible implicación de Lyndon B. Johnson, el propio vicepresidente de Kennedy. La teoría sugiere que Johnson, movido por una ambición desmedida, pudo haber orquestado el asesinato para acceder al poder. La ambición como motor de una conspiración. Exacto. No sería la primera vez en la historia que algo así sucede, pero ¿hay alguna prueba que respalde esta teoría, más allá de la simple especulación? Bueno, la fuente no presenta pruebas irrefutables, pero sí menciona la confesión en el hecho de muerte de E. Howard Hunt. Una confesión en el lecho de muerte. Eso sí que es una bomba. Sí, Hunt era un exagente de la CIA y afirmó que Johnson estuvo involucrado en el asesinato. ¿Y qué más dijo? ¿Aportó algún detalle concreto que incriminara a Johnson? Implicó a otros agentes de la CIA que, según él, se oponían a las políticas de Kennedy, especialmente lo que respecta a Cuba y Vietnam. Tiene sentido. Pero, ojo, la veracidad de esta confesión ha sido cuestionada. Claro, una confesión así, en esas circunstancias, siempre puede generar dudas. ¿Y qué argumentos utilizan los que cuestionan la confesión de Hunt? Algunos sugieren que Hunt, que ya estaba muy enfermo, pudo haber inventado la historia o haber sido manipulado por sus hijos para obtener beneficios económicos. Ya es difícil saber a ciencia cierta qué parte de su relato es verdad y qué parte es producto de su imaginación o de la manipulación. Es un misterio dentro de otro misterio. Actualmente, la fuente también menciona otras teorías, ¿verdad? ¿Qué otras líneas de investigación se exploran en el material? Otra teoría apunta a la CIA como la autora intelectual del asesinato. La CIA. Sí, se especula que Kennedy, tras la crisis de los misiles en Cuba, quería reducir el poder de la agencia, lo que pudo haber generado resistencia interna y una trama para eliminarlo. Claro, Kennedy se enfrentó a muchos enemigos poderosos durante su mandato. Muchos. Enemigos que no dudarían en utilizar métodos poco ortodoxos para defender sus intereses. Exactamente. Y si hablamos de enemigos... La mafia también. La fuente también explora esa posibilidad, la posibilidad de que el crimen organizado estuviera involucrado en el asesinato. ¿Y cuál sería su móvil? ¿Qué ganaban ellos con la muerte de Kennedy? Bueno, se especula que Kennedy y su hermano Robert, que era fiscal general, habían declarado la guerra al crimen organizado, y la mafia pudo haber buscado venganza. Tiene sentido. Además, la supuesta conexión de Jack Ruby con la mafia alimenta esta teoría. Claro, si Ruby estaba conectado con la mafia, su asesinato a Oswald cobra un nuevo significado. Totalmente. Ya no sería un simple acto de locura, sino una acción premeditada para silenciar al supuesto asesino y proteger a los verdaderos autores intelectuales. Un peón sacrificado para proteger a peces más gordos. Exacto. La fuente plantea la posibilidad de que Oswald fuera un simple peón, un chivo expiatorio utilizado para encubrir una conspiración a mayor escala. Y no podemos olvidarnos de las teorías que apuntan a la participación de potencias extranjeras, ¿no? Claro que no. La Unión Soviética, Cuba... Fidel Castro ordenando el asesinato de Kennedy. Sería una ironía del destino después de la crisis de los misiles. Desde luego. La fuente no profundiza en estas teorías, pero sí las menciona como posibilidades. El contexto histórico de la Guerra Fría, la tensión entre las superpotencias, los intereses en juego, hacen que estas teorías, aunque parezcan descabelladas, no puedan descartarse por completo. Es como si el asesinato de Kennedy fuera una madeja de hilos, cada uno conectado con un personaje o un grupo de poder. Buena metáfora. Cuanto más tiras de un hilo, más enredos aparecen, más preguntas sin respuesta. Es la complejidad de este caso, que nos atrapa y nos invita a seguir investigando. Totalmente, pero más allá de las especulaciones y las conjeturas, ¿qué pruebas reales hay de una conspiración? ¿Qué datos concretos presenta la fuente que nos hagan dudar de la versión oficial? La fuente menciona 6 puntos específicos, 6 anomalías que siguen sin explicación y que alimentan las sospechas de un encubrimiento. Te refieres a la desaparición del informe de la autopsia, la limpieza de la limusina, las órdenes a la escolta. Estos mismos son 6 puntos que ponen en jaque la versión oficial y que nos obligan a plantearnos si realmente sabemos toda la verdad sobre el asesinato de JFK.
Vale, pues vamos a analizar esos 6 puntos, uno por uno, a ver qué encontramos. Me parece bien. Empecemos por la trayectoria de las balas. ¿Qué irregularidades se mencionan en la fuente? Hay inconsistencias entre la trayectoria de las balas que supuestamente disparó Oswald y las heridas que sufrieron Kennedy y Connally. Claro, la teoría de la bala mágica. Exacto, uno de los puntos más controvertidos. Es que imagínate, intentas lanzar un avión de papel a través de una habitación y darle a 2 objetivos en movimiento con un solo lanzamiento. Jajaja, sí, es una imagen muy gráfica. Eso es básicamente lo que la teoría de la bala mágica nos pide que creamos. Y la fuente menciona que varios expertos en balística han cuestionado la viabilidad de esta teoría. Entonces, si la teoría de la bala mágica no se sostiene, ¿qué otras explicaciones se barajan? Algunos expertos sugieren que hubo más de 3 disparos y que al menos uno de ellos provino de una ubicación diferente al almacén de libros escolares. O sea que podría haber un segundo tirador. Exactamente, lo que implicaría la existencia de una conspiración. Y el segundo punto, la desaparición del informe original de la autopsia, también es muy inquietante. Sin duda. ¿Por qué crees que desapareció ese informe? ¿Qué se pretendía ocultar? La fuente no ofrece una respuesta definitiva, pero plantea la posibilidad de que el informe original contuviera información que contradecía la versión oficial. Detalles sobre la trayectoria de las balas, el número de disparos, la naturaleza de las heridas. Exacto, información que no encajaba con la versión que se quería presentar al público. Y al desaparecer el informe original, se eliminaba la posibilidad de contrastar la información, de verificar la versión oficial. Y de buscar otras explicaciones. Es como si alguien hubiera querido borrar las huellas, eliminar las pruebas que no encajaban en el relato oficial. Es una posibilidad que se ha barajado durante mucho tiempo. Y la limpieza de la limusina, el tercer punto, también apunta en esa dirección. ¿Por qué se limpió la limusina con tanta prisa? La fuente destaca que la limusina fue retirada de la escena del crimen inmediatamente después del tiroteo y que se le reemplazó el parabrisas. Parabrisas. A pesar de que, según el informe oficial, el disparo fatal vino de atrás. Claro, si el disparo fatal vino de atrás, no tenía sentido reemplazar el parabrisas, a no ser que... A no ser que hubiera algo en el parabrisas, una prueba, una marca que no se quería que se viera. Exacto. La rápida limpieza de la limusina y la sustitución del parabrisas han generado muchas sospechas. Muchas. Y hablando de sospechas, el cuarto punto. Las órdenes inusuales dadas a la escolta de JFK también es muy revelador. ¿Qué nos puedes contar sobre esas órdenes? El FBI ordenó a los escoltas de Kennedy que no se colocaran detrás ni a los costados de la limusina. ¿En serio? ¿Y eso por qué? Contrariamente al protocolo habitual. Ya, pero ¿qué sentido tenía dejar a Kennedy desprotegido de esa manera? Esa es la pregunta del millón. La fuente no ofrece una explicación oficial, pero algunos investigadores sugieren que se hizo para facilitar el trabajo de los asesinos. Para que tuvieran un blanco fácil. Exactamente. Si la escolta hubiera estado en su lugar, habrían podido repeler el ataque o al menos dificultar el trabajo a los asesinos. Pero al estar desprotegido, Kennedy se convirtió en un blanco fácil, en una presa indefensa. Así es. Y esta irregularidad, como las demás, nos lleva a plantearnos si realmente sabemos toda la verdad sobre lo que sucedió en Dallas ese fatídico día. Y los 2 últimos puntos que menciona la fuente, los análisis forenses independientes y el posible papel de Oswald como chivo expiatorio, ¿qué nos dicen? Los análisis forenses independientes cuestionan la ubicación desde donde se supuestamente dispararon los tiros. Ah, ¿sí? Algunos expertos sugieren que los disparos pudieron haber venido desde el frente. Desde el frente, o sea, no desde atrás, como afirma la versión oficial. Exacto, lo que derrumbaría por completo la teoría de que Oswald actuó solo desde el almacén de libros escolares. Y la fuente también plantea la posibilidad de que Oswald fuera un chivo expiatorio. Sí, un personaje con un pasado turbio y con posibles conexiones con la CIA y la Unión Soviética, que fue utilizado para asumir la culpa del asesinato. Un personaje perfecto para ser el villano de la historia, el asesino solitario que actuó por motivos desconocidos. Y su muerte a manos de Jack Ruby silenció para siempre su versión de los hechos. Es como si todo estuviera planeado, cada paso, cada detalle, para crear una narrativa que exculpara a los verdaderos culpables. Esa es la sensación que nos deja la fuente, una sensación de que hay algo más, algo que se nos escapa, algo que se ha ocultado durante décadas. Es como si estuviéramos ante un iceberg del que solo vemos la punta, la versión oficial. Pero que esconde bajo la superficie una masa enorme de secretos, mentiras y conspiraciones. Y la fuente nos invita a sumergirnos en esas profundidades, a explorar los rincones más oscuros de este caso, a buscar las piezas que faltan en el rompecabezas. La verdad es que después de analizar las teorías más populares sobre el asesinato de JFK,
Y sobre todo, después de repasar esos 6 puntos, que siguen sin explicación, uno no puede evitar sentir que hay algo más. Totalmente, algo que se nos escapa. Como si hubiera piezas del puzzle que no encontramos. Y lo que me parece más fascinante de la fuente que estamos analizando es precisamente eso, que nos presenta un compendio de información, de indicios, de cabos sueltos, y nos invita a sacar nuestras propias conclusiones. No nos dice qué pensar, sino que nos da las herramientas para que pensemos por nosotros mismos. Es como si nos dijeran, aquí tienen las piezas del puzzle, ahora intenten armarlo ustedes mismos. Exactamente. Y eso, para los amantes de los misterios como yo, es irresistible. Es un reto intelectual, sin duda. Totalmente. Que nos obliga a ir más allá de la superficie, a investigar, a contrastar información, a no conformarnos con respuestas fáciles. El asesinato de JFK es un espejo, ¿no? Un espejo. Que refleja nuestra propia necesidad de encontrarle sentido al caos. De buscar la verdad. Incluso cuando esa verdad puede resultar incómoda. Totalmente de acuerdo. Y la fuente, además de presentarnos las teorías y los puntos oscuros del caso, también nos habla de las personas clave en este drama, ¿no? Lee Harvey Oswald, Jack Ruby, Lyndon B. Johnson, J.D. Tippett, el Capitán W. Fritz, Jim Garrison. Un elenco de personajes fascinante. Cada uno con su propia historia, sus propios secretos, sus propias motivaciones. Es como un elenco de personajes de una novela policíaca, ¿no? Cada uno con un papel que desempeñar en esta trama compleja y llena de giros inesperados. Y cada uno de ellos nos ofrece una pieza del puzzle. Una pista que nos ayuda a comprender mejor la magnitud de este acontecimiento. Sin duda. Al final, creo que lo más importante que nos deja esta fuente es la sensación de que el caso de JFK no está cerrado. No, para nada. De que todavía hay muchas preguntas sin respuesta y que la verdad, o al menos una parte de ella, sigue oculta en algún lugar. Totalmente de acuerdo. El asesinato de JFK sigue siendo un enigma, un misterio que nos desafía a pensar críticamente, a cuestionar lo establecido y a no dar nada por sentado. Y quién sabe, quizás algún día, gracias al trabajo de investigadores, historiadores y ciudadanos de a pie, podamos finalmente desentrañar el misterio del asesinato de JFK y conocer la verdad completa. Ojalá. Mientras tanto, nos queda la satisfacción